Me da mucho gusto saludar vía telefónica a Rafael Barajas, el Fisgón Monero, el Monero Fisgón, quien es una figura representativa de los cuadros abajo, de la gente de a pie en Morena, y me da mucho gusto saludarte, Rafael. Te mando un abrazo. ¿Cómo te va? No, al contrario, el gusto es mío. Yo soy el que te saluda con mucho cariño y aquí estoy a tu disposición. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ves el enturbiado y envenenado discurso político contra López Obrador con esta oposición que tiene muchos bots en redes sociales, pero que está moralmente derrotada? ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos? Mira, yo siento que el tema es de oposición. ¿Cómo vamos? ¿Cómo te va? ¿Quién es? Sí, para hablar de este y otros temas, me da mucho gusto saludar vía telefónica a Rafael Barajas, el Fisgón Monero, el Monero Fisgón, quien es una figura representativa de los cuadros abajo, de la gente de a pie en Morena, y me da mucho gusto saludarte, Rafael. Te mando un abrazo. ¿Cómo te va? No, al contrario, el gusto es mío. Yo soy el que te saluda con mucho cariño y aquí estoy a tu disposición. ¿Cómo vamos? ¿Cómo ves el enturbiado y envenenado discurso político contra López Obrador con esta oposición que tiene muchos bots en redes sociales, pero que está moralmente derrotada? ¿Cómo ves? ¿Cómo vamos? Mira, yo siento que el tema es delicado. Yo sí creo que, como lo he planteado en varias ocasiones, que la derecha mexicana está en campaña y ha tratado de echar a andar un golpe blando contra Andrés Manuel, contra la Cuarta Transformación. También creo que no le ha dado muy buenos resultados. Prueba de ello son las encuestas. Las últimas advierten que Andrés Manuel tiene el 75% de aprobación en el país, lo cual es altísimo si consideramos que ganó con 53%, y sobre todo si consideramos que estamos en medio de una pandemia. Es decir, ese es el dato más impresionante, pues, ¿no? Ahora, yo sí creo que el país, que el gobierno se ha comportado de manera responsable en la pandemia, cosa que obviamente molesta muchísimo a la derecha. Esta percepción molesta muchísimo a la derecha, y porque la derecha, entre otras cosas, esperaba la pandemia para sacarle raja al miedo, al horror, al terror que provoca este fenómeno terrible de este problema de salud gravísimo que afecta a absolutamente todo el planeta, ¿no? Entonces, si consideramos eso va bien. Ahora bien, yo estoy convencido de que la derecha mexicana y mundial es de cuidado. Es claro que están en una serie, digamos, de entredichos muy severos, porque se ha revelado, entre otras cosas, que estos gobiernos latinoamericanos, como el de Colombia, como el de México, estuvieron netamente vinculados al narcotráfico, a la delincuencia organizada, y que gobernaron contra el pueblo. Entonces, eso es clarísimo. Y ahorita tenemos en la cárcel a Genaro García Luna, están siendo perseguidos Cárdenas Palomino y Pequeño García, y además Álvaro Uribe, que era este expresidente colombiano que era tan amigo de Felipe Calderón, también ya ha sido apresado, ¿no? Ya está bajo la lupa de la justicia. Entonces, esto efectivamente pone en entredicho todos los valores en los cuales reposó, digamos, el discurso de la derecha mexicana y latinoamericana. Sin embargo, no podemos, ellos están en este entredicho, sin embargo, no nos podemos confiar. Es decir, tenemos que recordar que esta derecha cuenta con un aparato de propaganda sumamente eficaz, sumamente solvente, muy poderoso, ¿no? Y que está ligado a los grandes consorcios mediáticos del planeta. En cada país, no hay que olvidarlo, hay un consorcio mediático que es el que dicta la agenda de la nación. Y
Brasil es O Globo, en Argentina es el Clarín, en Chile es el Mercurio, y aquí pues eran Televisa y TV Azteca. Y ojo, tienen un aparato de propaganda muy aceitado, y basta con que les des una, digamos, una bala, ¿no? para que puedan dar un tiro certero. Entonces, oye, Rafael, es un hecho que hay que manejarse con muchísimo cuidado con todo este sector, y tampoco podemos descuidar la posibilidad de que cambien las lógicas dominantes a nivel planetario. No podemos olvidar, entre otras cosas, que existe una fuerte posibilidad de que cambien las cosas en Estados Unidos, que de repente el juicio de García Luna cambie de tono, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, tenemos que ser muy cuidadosos, tenemos que ser muy precavidos, tenemos que recordar siempre que lo que se ha avanzado ha costado muchísimo, pero que sigue siendo muy frágil. Ya que mencionas a TV Azteca y a Televisa como los posibles factores en la agenda conservadora, en la agenda de la derecha, ¿cómo entender entonces que el factor Andrés Manuel López Obrador y este acuerdo con las grandes televisoras literalmente les salve el pellejo? Estamos viendo que los bonos, las acciones de Televisa y TV Azteca ganan con el anuncio pues dado a conocer precisamente en la mañanera con este factor Andrés Manuel López Obrador y cómo educar a la juventud mexicana a través de la televisión. ¿Cómo lo entendemos? Claro, mira, el tema es muy delicado, porque efectivamente pareciera que el presidente le está dando oxígeno a estas grandes televisoras. Y ahora, yo sí creo que el tema de fondo tiene que ver con un problema educativo. Aquí Andrés Manuel, hasta donde yo puedo ver, está teniendo está tomando una decisión de Estado. Y la decisión es muy clara. El tema es el siguiente, es decir, la pandemia no ha terminado. Es un hecho que la pandemia va a seguir. No estamos en semáforo verde y solo va a haber clases, solo se van a reanudar las clases cuando estemos en semáforo verde. Entonces, mientras no podamos tener semáforo verde, pues hay que darle servicio a los infantes, a los niños, y hay que darles educación. Es un hecho también que no todo el mundo en nuestro país, es decir, no todas las familias tienen computadora en casa, y tampoco, y muchas tienen computadora, pero no tienen servicio de internet, o no tienen un internet regularizado. La cobertura de internet es sumamente deficiente. Entonces ahí lo que ocurre es que únicamente el único medio que realmente cubre a toda la nación desde hace ya varias décadas es claramente la televisión. A mí me parece que el utilizar la red televisiva para algo positivo, que es darle educación a la gente, pues a mí me parece que es francamente algo positivo. Si no estamos en contra, yo creo que nunca hemos estado en contra de la tecnología y de los medios en sí. Lo que nos ha molestado y nos ha preocupado es el mal uso que se les ha dado durante décadas. Si la televisión sirve para, para transmitir mentiras, para difundir fake news, para idiotizar a la gente, es mala cosa. Si la televisión sirve para dar información, para transmitir datos confiables, y si sirve para formar y educar, pues bienvenido. Yo creo que es una cosa que es correcta. Es decir, sí es polémica la medida por el carácter de los actores, pero estoy convencido que es una decisión de Estado, y creo que es una decisión que es correcta la que se está tomando. Así es, lo veo así, como una medida controversial, pero si no tomas esta decisión, ¿cómo? Oye, y precisamente sobre estas cosas, Rafael, yo tomé la decisión la semana pasada de entrevistar en Sin Censura a personajes como Javier Lozano y este asesor de los panistas, el tumbaburros que tanto ruido genera en redes sociales. Sí. Es un porro, es increíble porque, es decir, mira, está bien que se les vea, entre otras cosas porque se ve la calaña de los personajes. A mí lo del tumbaburros me impresionó, entre otras cosas, la catadura moral del personaje. Nunca lo había visto así. Entonces, en ese sentido, te lo agradezco. Además, está muy bien
que en esa entrevista el tumbaburros haya dicho quién los patrocina y cómo toma los patrocinios, que no es una cosa menor, ¿no? Entonces yo sí estoy convencido de que estas cosas hay que hacerlas, aunque sean controversiales. Es necesario, entre otras cosas, tender estos puentes de diálogo, y entre otras cosas porque yo estoy convencido de que cuando se dan estos encuentros, ahí es cuando realmente se puede medir quién es quién, ¿no? Claro. Entonces sí creo yo que, dime. Pero un tema que me llamó mucho la atención, ahí te va, Rafael. Estamos platicando con Rafael Barajas, el monero Fisgón, que hablen de comunismo. Tanto Javier Lozano defendiendo a Felipe Calderón, sí crea que López Obrador nos está llevando al comunismo. El otro imbécil no pudo ni responder que era comunismo, pero me llama mucho la atención que días después, Juan Sandoval Íñiguez, desde la Iglesia Católica, hable de que esto nos está llevando al comunismo, y me parece, dice Paco Ignacio Taibo II, a quien entrevisté ayer, que se la fumaron y de muy mala calidad. Pues es que me parece muy interesante que estén hablando de López Obrador comunista, como los de Frena que buscan el golpe de Estado. Sí, mira, pero eso tiene un sentido y tiene una razón de ser. Esa razón de ser no la encontramos en la realidad, es decir, lo que es el gobierno de López Obrador, y todos sabemos, es un gobierno de salvación nacional. Sin embargo, ellos van a insistir en el hecho, en la idea de que Andrés es un izquierdoso, etcétera, 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 que es comunista, porque tienen un guión a seguir. Es decir, no hay que olvidar que en las lógicas del golpe blando ya se han establecido discursos muy claros para América Latina. Entonces, cuando hablan de América Latina, los señores que impulsan el golpe blando, todos siguen el mismo script, el mismo guión. Y el guión es muy sencillo, es buscar equiparar al gobernante, es decir que un gobernante, digamos, democrático, electo con una buena mayoría y democráticamente, etcétera, lo buscan equiparar a un dictador, a una dictadura. Entonces el guión lo tienen muy hecho. Dicen que no respeta, que tiene problemas de legitimidad. Aquí es curioso porque como Andrés ganó con una legitimidad histórica, entonces lo que echaron mano de un argumento que es francamente mentiroso y sumamente estúpido. Decir es que la mayoría de los mexicanos no votó por él, solo votaron 30 millones. Con 30 millones es un voto histórico, ¿no? Y claro, en eso están incluyendo a los niños, a los menores de edad, en fin, ¿no? Es decir, es un argumento estúpido, es un argumento que no se sostiene, pero es el único argumento que han encontrado. Luego, buscan decir que el gobernante en cuestión, y esta estrategia la han utilizado para Evo Morales en Bolivia, para Rafael Correa en Ecuador, para Cristina Kirchner en Argentina, que violenta, que primero que no tiene legitimidad, segundo, que no respeta la libertad de expresión, que violenta la libertad de expresión. Y aquí el argumento se agarra de una cosa tan absurda como que Andrés dice que los medios conservadores son medios fifís. Digo, si eso es decir, y es curioso porque tú lees los periódicos, dicen lo que quieran, es más, mienten abiertamente sin ninguna consecuencia. Yo creo que eso sí tendríamos que, yo pensaba que eso habría que regularlo, pero Andrés yo creo que hace bien al no regularlo, porque entonces les darías argumentos para decir, ya ves, el gobierno sí censura, el gobierno sí violenta la libertad de imprenta, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, se agarran de eso que tampoco tiene ningún sustento. Si nunca habíamos tenido un presidente tan expuesto a los medios como el que tenemos ahorita. Luego, el tercer punto es un presidente antidemocrático, atenta contra las libertades democráticas, contra el aparato burocrático. El otro día, Héctor Aguilar Camín, el desplegado de los intelectuales, que si tú te fijas de estos 30 intelectuales, entre los que están Krause, Aguilar Camín, Jorge Castañeda, manejaba exactamente este guión. Es decir, y Aguilar Camín acaba de publicar un artículo diciendo es que la mayoría de Morena es antidemocrática y es ilegal y tal.
Me dicen que Morena tiene una mayoría en el Congreso que no ganó en las urnas, lo cual es totalmente falso. Sí, pero si tú te fijas, están siguiendo un guión. Y es el guión de los golpes blandos. ¿Qué quiere? Y por supuesto, en este guión está lo que sigue, bueno, no sigue, sino que es parte del guión, es decir, es que es igual a Hugo Chávez, es populista, ¿no? Es un gobierno populista, lo cual tampoco es así, es decir, más populistas eran las medidas de Calderón y de Peña Nieto, que eran medidas electoreras, ¿no? Y en el guión está, por supuesto, acto seguido decir, es que es un gobierno igual al de Hugo Chávez en Venezuela. Esta es la lógica de decir estamos en Pejezuela. Es decir, están siguiendo un guión. Y claro, que sigue después de decir que son populistas, son comunistas. Ya están en esta parte del guión. Y lo único que es real es que no hay nada en la realidad nacional que pueda sostener esos alegatos. Eso es una mera, son puras tonteras, es decir, no es cierto, son mentiras, pero lo usan e insisten en eso porque es el guión, el único guión que tienen para tratar de desacreditar a un gobierno que, te digo, tiene ahorita un 75% de aprobación. Rafael, ¿le ha costado a Morena ser mayoría? Y te lo pregunto por casos como el de Lili Téllez, casos como el del gobernador de Baja California, que llega también por la coalición, por el pleitazo que se cargan entre coordinadores y vicecoordinadores del Partido de Encuentro Social y el Partido del Trabajo, el Partido de Encuentro Social, que parece traicionar la coalición buscando que el PRI llegue a la presidencia de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y no el Partido del Trabajo. Y sobre todo te lo pregunto porque pareciera que con una oposición moralmente derrotada, la oposición está dentro de Morena. Leo con preocupación, pues ¿por qué no decirlo?, que se está empujando una corriente democrática en Morena con Lorena Villavicencio y con Muñoz Ledo. Uy. Y dices tú, pues, ¿qué está pasando? Pues si lo que destruyó al PRD fueron las tribus. Dame tu opinión acerca de esto. A ver, mira, te voy a decir lo que pienso. Es decir, hay que tomar en perspectiva, hay que analizar todas estas cosas en perspectiva. Morena, entre otras cosas, ganó la elección del 2018 porque estableció un frente amplio. Es un frente amplio que básicamente abarca a todo el mundo, jaló a todo el mundo. Por eso, entre otras cosas, Lili Téllez obtuvo una curul en Morena. Hay quien dice, nunca se debía haber negociado con Lili Téllez. Puede que tengan razón. Y yo te voy a ser franco, a mí la señora no me simpatiza para nada, ¿no? Es decir, no me gusta, pero ni tantito. Sin embargo, creo yo que sí era necesaria esa alianza para ganar. Y ganamos con un 50, porque había que ganar por nocaut. Y si no se asumía esa estrategia, no se iba a ganar por nocaut. Y te lo voy a poner además de manera más clara. Uno de los temas de fondo en todo este proceso es que lo que estamos enfrentando en el grueso del planeta es un crecimiento de los, por supuesto, de sectores más radicales a la izquierda, pero también a la derecha. Tú tienes que han crecido las organizaciones ultraderechistas en prácticamente todo el mundo. Y en prácticamente todo el mundo se han radicalizado. Con un discurso primitivo y burdo, como el que exhibió el otro día tu amigo el Tumbaburros, ¿no? Es un discurso así como... No, ¿qué pasó? ¿Cómo que tu amigo? ¿Cómo que tu amigo, Rafa? ¿Cómo que Bueno, es un chiste, obviamente. Yo sé que no, pero es un discurso impresentable, ¿no? Es decir, ese es el discurso que trae la ultraderecha, y sin embargo, para detenerla, sí es necesario un acuerdo de los diversos sectores de la izquierda. Y yo sí creo que eso es lo que hizo Morena en el 2018, y si me preguntas, yo diría que hizo bien. Y prueba de ello son todos los avances que hemos tenido. Es decir, imagínate tú lo que hubiera implicado poner en riesgo los avances el avance de la izquierda en esa elección. Ahora bien, eso por supuesto implica que a Morena ha llegado gente de todo tipo, mucha gente que a mí no me gusta. Y sin embargo,
yo sí estoy convencido de que lo que tenemos que hacer es jalar a esa gente para nosotros, convencer a esa gente de la causa. Y también estoy convencido de que si bien en Morena tenemos diversos grupos, etcétera, etcétera, una de las cosas que tenemos que plantearnos es que el verdadero enemigo está afuera, no está adentro. Entonces yo sí creo que habría que revisar, habría que pedir a los compañeros que están hablando de hacer una corriente democrática, pues que se sienten a platicar y que se sienten, es decir, pues tenemos que revisar, habría que pedirles que reconsideraran su postura y habría, entre otras cosas, que platicar, y hay que platicar con todo el mundo, adentro de Morena. Ojo, yo estoy convencido de que uno de los riesgos serios de toda formación política, pues son las traiciones, y esto lo vimos claramente en Ecuador con el caso de Lenín Moreno, ¿no? Es decir, lo peor que le pasó al movimiento de Rafael Correa fue la llegada a la presidencia de Lenín Moreno. Ahora, quien puso a Lenín Moreno fue Rafael Correa, ¿eh? Nadie más lo puso ahí. Ahora, sí tenemos, sabemos que existen estas diversas facciones adentro de Morena, pero sí tenemos que tener claro que el verdadero enemigo está allá afuera. Y la otra cosa que hay que entender es la siguiente, fíjate, si nosotros tenemos una base formada, consciente, que entiende los problemas, que puede hacer buenos análisis de coyuntura, etcétera, 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 es decir, tenemos la mitad del problema resuelto. Yo recuerdo una frase que usaban los políticos sudafricanos en tiempos de Nelson Mandela, que planteaban que hay que poner al pueblo en la dirección correcta y entonces los políticos se verán obligados a encabezarlo. Si la gente efectivamente entiende todos estos procesos, el margen para la traición disminuye de manera considerable. Entonces yo creo que hay que insistir en la formación de la gente. Y hay que insistir en los debates y todo eso. Y la otra cosa es que sí hay que entender que, digamos, que seguimos, que lo que hemos logrado es mucho, pero que sigue siendo frágil. El tema de la aprobación puede cambiar, como te decía yo, de un momento a otro. Entonces sí necesitamos consolidar un montón de cosas. Es decir, el comunicado de los 30 intelectuales, entre otras cosas, lo que planteaba era una alianza amplia de todos los partidos contra Morena. Y pues sí, si en una de esas, y si se alían todos, pues sí pueden poner en un problema serio a Morena en la próxima elección. Se antoja difícil que eso se dé, entre otras cosas, porque hay muchas diferencias entre ellos, y entre otras cosas, por el descrédito de la gente del PRI y del PAN, ¿no? Y el caso Lozoya va a hacer estallar muchas cosas, y posiblemente el caso del Marro también. Si declara, pues van a salir a relucir muchos políticos de derecha haciendo cosas chuecas, etcétera, y eso los va a desacreditar sin duda, pero el riesgo es real. Entonces aquí lo que hay que preguntarse es, bueno, ¿qué tan conveniente o qué tan necesaria es una alianza con algunos actores, aunque no, una alianza electoral, con actores con los que no necesariamente simpatizamos, ¿no? Y es el caso, por ejemplo, de lo que se planteó con el famoso Partido Verde, que no es santo de mi devoción, te lo digo con toda claridad, y sin embargo, yo estoy convencido de que para sacar muchas de las iniciativas que se han sacado en la Cámara, se ha tenido que trabajar en una alianza con el PES, con el PT, con Morena y con el Partido Verde. Entonces, bueno, son cosas de política real que hay que resolver y problemas que nos tenemos que plantear. No a partir, es decir, obviamente siempre tendremos que tener un juicio ligado a cuestiones éticas y todo lo que tú quieras, eso está clarísimo, eso es nuestra base, pero también tenemos que entender que la política es así, la política implica hacer alianzas en momentos coyunturales, ¿no? Déjame, para cerrar, pedirte tu reflexión. ¿Está preparado Morena para el 2021, para la revocación de mandato
incluso desde ya te lo pregunto, ¿se está preparado para la grande del 2024? Porque el tiempo vuela. Y te lo pregunto porque también en la reflexión, háblanos si se está promoviendo candidaturas, liderazgos frescos, jóvenes y no reciclados de otros partidos que brinquen como chapulines a Morena, y con mucho respeto lo digo. ¿Cuál es el mensaje para la gente? Y te lo pregunto si están preparados, porque sigue pesando el factor Andrés Manuel López Obrador, pero no será eterno, Rafael. Así es, así es. No, tienes toda la razón. Mira, y obviamente esa también es mi preocupación. Yo sí creo que a ver, te la voy a poner así. En principio, nadie está preparado del todo para un futuro incierto, ¿no? Es decir, y sin embargo, yo sí creo que tenemos que hacer todo para prepararnos para eso. Eso está clarísimo. ¿Qué implica, entre otras cosas, prepararnos para eso? Implica, entre otras cosas, consolidar abajo una militancia consciente, hacer un tejido social informado, implica hacer todo eso. Es decir, si nos vamos a las encuestas ahorita, yo estoy casi seguro que las encuestas nos van a decir que Morena va a ganar todo o casi todo. La última encuesta que yo vi decía que de 15 gobernaturas en disputa, Morena ganaría 13. Y posiblemente pueda ganar las otras dos, porque una de las otras dos era, imagínate, Nuevo León, donde tienes como candidato a Tatiana Cloutier, que yo creo que es un muy buen candidato, ¿no? En fin, entonces es posible que gane mucho en las elecciones intermedias. Sin embargo, yo estoy convencido de que tenemos, yo estoy convencido de que por más que se trabaje, nunca se trabajará lo suficiente para garantizar estas cosas. Entonces, sí se tiene que hacer el trabajo, está fuera de cuestión. Y ojo, uno de los grandes riesgos de la izquierda a nivel mundial siempre ha sido la división interna. Esa además es el caballito de batalla también de la derecha contra Morena, que te va a decir, no, es que Morena se divide, son unos facciosos, no se ponen de acuerdo ni entre ellos, tal. Entonces sí se tiene que hacer un esfuerzo importante de unidad interior. Y sí se tiene que dar un debate y sí se tiene que hacer un trabajo serio de resolución de conflictos. Porque, bueno, los conflictos, todo el mundo los tiene. Esta idea que se tiene de que la derecha se lleva bien y que todo lo resuelve es totalmente falsa. Es decir, la derecha tiene pleitos muy parecidos, si no es que peores, a los que tiene la izquierda, ¿no? Incluso se nos olvida, por ejemplo, que en la ultraderecha ha habido periodos de enfrentamientos armados y de muertos y de todo eso, y todas esas cosas. Esa es parte de la historia del muro, esa es parte de la historia del yunque, pero no se conoce lo suficiente. Bueno, entonces sí creo que se tiene que trabajar muchísimo, y obviamente se tiene que trabajar con miras, no solo con miras a apoyar y a respaldar el proyecto que lleva a cabo Andrés Manuel López Obrador. Esa es mi impresión. Pues Rafael, como siempre, tú sabes que te admiro, te respeto y te agradezco que nos des este tiempo y ojalá que sea cada vez más seguido. Yo entiendo que andas a 1000 por hora, pero creo que la audiencia de Sin Censura merece y aprecia estas reflexiones y el análisis que haces. Pues te agradezco muchísimo el espacio, de veras se te aprecia muchísimo y se les quiere bien. Y fíjate, ustedes están haciendo un trabajo fundamental en este conflicto, digamos, de transición. Es decir, todo el trabajo que están haciendo ustedes es crucial para lo que viene tanto dentro de la transición mexicana como incluso dentro de los procesos de mutación que están teniendo los medios en nuestro país. Pues les agradecemos, yo en lo personal les agradezco mucho este trabajo, creo que es importantísimo lo que están haciendo y pues hay que seguir trabajando, así es esto. Picando piedra contra los chayoteros, los mentirosos y los que deciden mejor irse de México porque se les acabó el negocito. Entendió el que entendió. Mi querido Rafael, te mando un abrazo. Más para allá. Sale. Es Rafael Barajas, el monero fisgón
el Fisgón Monero, y Moreno también, porque es una base central, una piedra angular del movimiento de Morena en las redes abajo, entre los mexicanos de a pie.